A ver, el Arca de Noé. Seguro que la historia nos suena a todos, ¿no? Un barco gigante, un diluvio que lo arrasa todo y, bueno, una segunda oportunidad para la humanidad. Pero, ¿y si les dijera que esa historia que conocemos es solo la punta del iceberg? ¿Que es una pieza de un rompecabezas mucho, mucho más antiguo y complejo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese misterio. Vamos a ir desde sus orígenes en el Génesis hasta la controversial búsqueda de sus restos allá en las montañas de Turquía. Ok, para poder entender bien este enigma, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero vamos a repasar la historia bíblica, la que todos conocemos. Después nos vamos a ir para atrás en el tiempo, a descubrir otras versiones que de verdad son sorprendentes. Luego nos ponemos en modo explorador para seguir la pista del arca. Y al final vamos a tratar de responder la gran pregunta: ¿qué es todo esto en realidad? Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? Por la versión que ha formado parte de nuestra cultura por miles de años. La historia que se cuenta en el libro del Génesis. Todo arranca con un juicio divino, básicamente. Según el texto, la cosa estaba muy mal. La tierra se había llenado de maldad, de violencia, y a los ojos de Dios la situación era insostenible. Así que toma una decisión súper drástica: empezar de cero, purificar el mundo con un diluvio gigantesco. Imagínense, es un antes y un después, un quiebre total en la historia de la humanidad. La historia, tal como la cuenta la Biblia, se desarrolla en 6 pasos clave. Primero que nada está la advertencia. Dios elige a Noé y le da instrucciones súper detalladas. Luego, la construcción, y meter a toda su familia y a los animales en el arca. Después, claro, el diluvio, un cataclismo que lo inunda absolutamente todo. De ahí pasamos a la supervivencia, meses flotando a la deriva. Viene la prueba, un detalle interesante. Noé usa aves para buscar tierra firme, que por cierto era una técnica de marineros muy antigua. Y por último, el pacto, un nuevo comienzo sellado con un arco iris, que es la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo así. Bueno, y aquí es donde la historia da un giro que de verdad no se espera. Resulta que el relato de Noé no es único, para nada. De hecho, es como el eco de leyendas muchísimo más antiguas. Miren, los expertos que estudian la Biblia usan algo que llaman la hipótesis documental. ¿Qué es eso? Pues en pocas palabras, la teoría dice que el texto que leemos hoy no fue escrito por una sola persona de una sola vez. Es más bien como un collage, una mezcla de al menos 2 fuentes más antiguas que se fueron uniendo con el tiempo. Y esto es súper útil porque explica por qué a veces encontramos repeticiones o pequeñas contradicciones en la historia, como por ejemplo, cuántos animales subieron exactamente el arca. Y esto nos lleva a algo de verdad fascinante. Mucho antes de que se escribiera la Biblia, en la epopeya de Gilgamesh, ya se contaba la historia de un tal Utnapishtim, un tipo que sobrevive a un diluvio universal. Y las similitudes son increíbles. O sea, un aviso de los dioses, construir un barco, salvar a la familia y los animales, hasta lo de enviar aves para buscar tierra. Es casi la misma estructura. Claro, también hay diferencias clave, como por qué ocurrió el diluvio o qué pasó con el héroe al final. Y justo cuando uno creería que ya conocíamos todas las versiones, ¡pum! En 2014, un curador del Museo Británico, Irving Finkel, se topa con algo increíble. Una tablilla de Mesopotamia de casi 4000 años de antigüedad que trae las instrucciones para construir un arca. Pero esta arca era redonda, completamente redonda, como una canasta gigante flotante. Entonces, aquí tenemos 2 ideas de arca que no podrían ser más distintas. Por un lado, la Biblia nos habla de una teba, que es básicamente una caja rectangular gigante hecha para flotar y nada más. Pero por otro, la tablilla babilónica describe este barco redondo, hecho de cuerda y madera, y con instrucciones tan detalladas que hace poco construyeron una réplica y funcionó, flotó perfectamente. Así que el punto aquí es que la idea de sobrevivir a un diluvio en un barco era algo súper común en esa región del mundo, solo que cada cultura tenía su propia versión. Claro, con tantas historias parecidas, es inevitable preguntarse ¿y si todo esto se basa en un evento real? Y esa pregunta nos lleva de cabeza a nuestra tercera parte, la apasionante y a veces frustrante búsqueda de evidencia física del arca. La búsqueda se ha centrado casi por completo en un solo lugar, el monte Ararat, en lo que hoy es Turquía. Y si vemos la historia de esta búsqueda, es como una película que se repite una y otra vez. Siempre el mismo patrón. Expediciones llenas de ilusión, anuncios espectaculares y al final, las pruebas se esfuman o no son lo que parecían. Desde el siglo XIX hasta hace muy poco, muchos han dicho, la encontré, pero la evidencia sólida, la que no deja lugar a dudas, sigue sin aparecer.
Pero de todas las supuestas evidencias, hay una que es la estrella, la que más ha capturado la imaginación de la gente, la famosa anomalía del Ararat. Es una formación en la montaña que, si la ves desde el aire, es extrañamente parecida a la huella de un barco gigante. Y para colmo, su tamaño más o menos coincide con las dimensiones que se describen en el Génesis. Y esto nos muestra perfectamente los dos lados de la moneda. Por un lado, para muchísima gente esa forma es la prueba definitiva, la marca que dejó el arca. Pero por otro lado, el consenso de la ciencia es bastante claro. Los geólogos que la han analizado dicen que es una formación natural, muy probablemente causada por flujos de lava y deslizamientos de tierra. Algo, dicen ellos, bastante común en una montaña volcánica como el Ararat. Entonces, a ver, si no hay pruebas físicas que nos convenzan y la historia tiene ecos en mitos aún más antiguos, ¿qué hacemos con el Arca de Noé? ¿Cómo la entendemos? Bueno, de eso se trata nuestra última parte. Hoy en día podríamos decir que hay tres grandes formas de interpretar esta historia. Y lo interesante es que no necesariamente se cancelan entre sí. Vamos a verlas. La primera opción es la interpretación literal, que el diluvio fue un evento global que cubrió todo el planeta y un arca de verdad salvó la vida en la Tierra. La segunda, que tiene apoyo de algunos historiadores, es que el mito nació de un desastre real, pero regional, una inundación catastrófica en Mesopotamia, cuyo recuerdo se fue haciendo cada vez más grande con el paso de los años. Y la tercera es la interpretación teológica, que dice que lo importante aquí no es el barco. El objetivo real de la historia es enseñar algo sobre la fe, la redención y esa relación especial, ese pacto entre Dios y la humanidad. Como vemos, el Arca de Noé es mucho más que un cuento para niños. Es un relato súper complejo, que resuena con mitos todavía más viejos, que ha motivado búsquedas por todo el mundo y que se puede leer de muchas maneras, como historia, como recuerdo o como un mensaje espiritual. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para pensar, ¿por qué? ¿Por qué una historia tan antigua sobre juicio, sobre supervivencia y sobre una nueva oportunidad nos sigue atrapando de esta manera miles de años después?